El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Mateo capítulo 24 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a tomar estas dos citas hoy porque vamos a hacer un balance. Vamos a explicar la diferencia entre dos acontecimientos que están por suceder, pero que necesitamos hacer una diferencia, conocer cuál es la diferencia de estos dos acontecimientos. Y el tema de hoy se titula La diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, literalmente al Monte de los Olivos en Jerusalén. Así que vamos a tratar estos dos puntos para luego entrar con cada área específica. Necesitamos entender las diferencias que hay entre estos dos acontecimientos para poder entender luego lo que es el arrebatamiento bien y lo que es la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra perfectamente. Para esto, como dije, vamos a tomar Mateo capítulo 24. ¿Cuántos están ahí? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá para tu venida y del fin del siglo. Ahí hay tres preguntas. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Primer libro de Tesalonicenses, la primera carta del Pablo a los Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre. Estaremos siempre con el Señor. Bendita sea la palabra de Dios. A través de los años hemos oído muchos predicadores enseñar acerca del arrebatamiento de la iglesia, y en la mayoría de los casos mezclan lo que es el arrebatamiento y lo que será el día del Señor o la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra, en lo cual son dos eventos diferentes y que como iglesia debemos conocer cada uno de esos eventos. Debemos tener un conocimiento amplio acerca de esto para no ser confundidos en cuanto a estos acontecimientos, ya que uno de ellos, y es el arrebatamiento de la iglesia, es para la iglesia, y valga la redundancia, mientras que la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra es para los judíos. Y cuando se hace una mezcla de estos dos temas, que son diferentes, que están aparte,
tienen tiempos diferentes, cumplimientos diferentes. Hay una serie de diferencias. Cuando se mezclan estos dos, muchos entran en confusión y no entienden claramente lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra. De manera que necesitamos profundizar bien en esto. Lo primero que debemos entender es que son dos eventos diferentes. Los que están tomando nota, son dos eventos diferentes. Arrebatamiento de la iglesia es un evento y la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra es otro evento, y que tienen una distancia de tiempo, un espacio que los divide de tiempo de aproximadamente 7 años que los divide. Es un espacio de tiempo que hace una división entre estos dos eventos. Tenemos que entender también que son diferentes pasajes bíblicos que hablan del arrebatamiento de la iglesia y son diferentes pasajes bíblicos que hablan de la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra. Son pasajes diferentes que en muchas ocasiones predicadores han mezclado esto, es otra cosa, pero son diferentes, están apartes. Unos son para la iglesia, como le dije, y otros son para Israel. El arrebatamiento es para la iglesia y la segunda venida literalmente a la tierra de Cristo es para los judíos. Así que hay que tener una diferencia bien clara en cuanto a esto. La doctrina, el arrebatamiento tiene una doctrina y la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra tiene otra doctrina. Y como dije, lo divide un espacio de tiempo de aproximadamente 7 años. Y para poder entrar en lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra, necesitamos conocer cuáles son las diferencias para poder desarrollar cada tema en particular bien claro. Cuando tengamos en nuestra mente bien claro lo que es las diferencias, entonces vamos a poder ver cada doctrina bien específica. La doctrina del arrebatamiento vamos a poderla entender mejor, y la doctrina de lo que es la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra la vamos a poder visualizar de una mejor manera. Para esto vamos a comenzar en primer lugar hablando, como dije, de las diferencias de estas dos doctrinas. La primera diferencia que hay es que el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesucristo, valga la redundancia, vendrá por la iglesia. En el arrebatamiento, Cristo viene por la iglesia. En la doctrina de arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. Recuerde que la palabra arrebatamiento es tomar algo que es de su pertenencia. Cristo viene a tomar a su iglesia para llevársela. Y para esto tenemos allí Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, donde habla de lo que es el arrebatamiento bien claro de la iglesia de Cristo. Leímos en el verso 13 donde Pablo habla: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Esa palabra, esa expresión venida del Señor, trata con arrebatamiento. Hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con quienes, con los que murieron en Cristo Jesús, también resucitarán y nos encontraremos con el Señor en las nubes. De manera que en la doctrina, la primera diferencia, en la doctrina del arrebatamiento, el Señor viene a buscar lo que es suyo, viene por su iglesia. Mientras que en la doctrina de la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra, y esta es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra, Él viene con la iglesia. En la doctrina del arrebatamiento, el Señor viene por su iglesia. Mientras que en la doctrina de la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra, Él viene con su iglesia. Hay una diferencia por su iglesia y con su iglesia. Es decir, en el arrebatamiento, la primera diferencia que hay entre estos dos eventos es que cuando Cristo viene en el arrebatamiento es para llevarse a su iglesia. Mientras que en la segunda venida, literalmente a la tierra, Él viene con su iglesia de los cielos. ¿Entiende la diferencia? La primera diferencia que hay ahí, en el arrebatamiento la iglesia sube al cielo. En la segunda venida, literalmente a la tierra de Cristo, la iglesia viene a la tierra. Y como dije, lo separan 7 años. Porque a lo que sucede el arrebatamiento de la iglesia, ella sube. Pasa por las bodas del Cordero, pasa por la entrega de los galardones y todas esas cosas, que es otro tema que trataremos después. A los 7 años, al final de la gran tribulación en la tierra, la iglesia descenderá con Cristo a la tierra. Veamos esto en Apocalipsis capítulo 19. Ya vimos que en el arrebatamiento la iglesia sube. Bíblicamente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 17. Ahora vamos a ver que en la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra, el Señor vendrá con la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel. ¿Quién es el fiel? El Señor Jesucristo, y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Apocalipsis capítulo 3 dice que los ojos del Señor eran como llama de fuego. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Que dice Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este Verbo se hizo carne. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. Aquí no está hablando de ángeles, está hablando de la iglesia. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis muestra el regreso del Señor Jesucristo en la segunda venida literal, donde Cristo viene con la iglesia. Dice que Él viene montado en un corcel blanco. Y de igual forma la iglesia también viene montada en corceles blancos y con vestimenta de lino fino. Dice la escritura que Dios le dio a la iglesia una vestimenta de lino fino. Así que eso no son ángeles. Esa es la iglesia que viene con Cristo. Esa es la diferencia, la primera diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra. La segunda diferencia es
que en el arrebatamiento Cristo viene antes de que se produzca la ira sobre la tierra. Mientras que en la segunda venida de Cristo a la tierra, Cristo viene al final de la ira sobre la tierra. Oído. En la doctrina del arrebatamiento, Cristo viene por la iglesia a buscarla. Y cuando digo viene, no digo que viene hasta la tierra, sino hasta las nubes. Ya lo vamos a ver. Antes de que se produzca la ira de Dios sobre esta tierra. Antes que la ira venga sobre la tierra, Apocalipsis 3:10 dice que Dios, por causa de que la iglesia guarda su testimonio, Dios guardará a la iglesia de la prueba venidera. Es decir, que el Señor Jesucristo vendrá por la iglesia antes de la ira. Pero en la segunda venida, literalmente a la tierra, viene al final de la ira de Dios que se ha derramado sobre la tierra. ¿Me está siguiendo? ¿Me estoy explicando? Veamos Romanos capítulo 5, mire lo que dice. Para poner el fundamento a lo que es en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, que Cristo viene antes de la ira. Antes de la ira. Romanos capítulo 5, verso 9. Dice la bendita palabra del Señor. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, esto es la iglesia, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. De manera que en el arrebatamiento Cristo viene antes a buscar a la iglesia, a ser arrebatada a la iglesia antes de la ira. Apocalipsis 3:10 dice que la iglesia será guardada del momento de la ira también. Mientras que en la segunda venida de Cristo, literalmente la tierra, Él vendrá al final de los juicios. Oído. 7 años dividen el levantamiento de la iglesia y la venida de Cristo literalmente a la tierra. En el momento que la iglesia sea arrebatada, inmediatamente comenzarán los 3 años y medio de paz y luego vendrán 3 años y medio de guerra, de destrucción, de enfermedades y de todo. Lo divide 7 años. La iglesia será arrebatada, comienzan los juicios sobre la tierra y al final de esos juicios, entonces la iglesia viene con Cristo a la tierra. Apocalipsis capítulo 19 que estuvimos leyendo ayer. En el verso 11 al 15, el verso 15 leamos allí, ya leímos el verso 14 y los versos anteriores. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisar el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Mire que ahí habla de la ira de Dios. Así que la diferencia, la segunda diferencia que podemos ver ahí es que la iglesia será arrebatada al cielo antes de la ira y la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra será al final de la ira, al final de los juicios. La tercera diferencia que tenemos que tener bien en cuenta y que debió de ser posiblemente la primera para tener una mayor visualización a esto es que en el arrebatamiento de la iglesia Cristo vendrá hasta las nubes, mientras que en la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra el Señor Jesucristo pisará el monte de los olivos en Jerusalén. Oído. En el arrebatamiento, el Señor viene ¿hasta dónde? Hasta las nubes. En la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra, Él vendrá, valga la redundancia, pondrá sus pies en el monte de los olivos. Son dos cosas diferentes, las nubes y la tierra. ¿Cómo podemos ver esto? Miremos allí en Primera de Tesalonicenses, donde estuvimos leyendo, capítulo 4, verso 17. Mire lo que dice en cuanto a que la iglesia
En el arrebatamiento el Señor vendrá hasta las nubes. Mira lo que dice Pablo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron en el Señor, en las nubes, para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De manera que en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor llega hasta las nubes y la iglesia es levantada y nos encontramos con el Señor en el aire. Mientras que en la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra, el Señor no va a esperar a nadie en el aire. Vendrá directamente a la nación de Israel. Pondrá sus pies en el monte de los olivos. Dice Apocalipsis que el monte se partirá en dos. Aleluya. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Mire lo que dice allí. He aquí que viene con las nubes. Oído. ¿Quién viene con las nubes? El Señor. Esto es en la segunda venida literalmente a la tierra. En el arrebatamiento el Señor nos espera en las nubes. Pero en la segunda venida literalmente a la tierra, el Señor viene con las nubes hasta el monte de los olivos. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién? El Señor. Y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. La tercera diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida literal a la tierra de Cristo es que en el arrebatamiento Él espera en el aire, mientras que en la segunda venida Él bajará con las nubes a la tierra. Ahí dice, viene con las nubes. Allá dice que nos encontraremos con Él en las nubes, en el aire. Y todo ojo le verá. Ahí vamos a detallar en el cuarto paso esa área. Amén. De manera que la tercera diferencia es que en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene hasta las nubes, mientras que en la segunda venida de Cristo, el Señor viene con las nubes hasta la tierra. Son dos cosas diferentes. Hechos capítulo 1, verso 11. Mire lo que dice el libro de Hechos. Es importante que usted lo anote, lo lea y lo estudie bien en su casa para que tenga una diferencia bien clara acerca de esto. Hechos capítulo 1, verso 11. Dice, los cuales también le dijeron, ¿quiénes? Los varones vestidos con vestiduras blancas, que eran ángeles. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, refiriéndose a la segunda venida literalmente de Jesús a la tierra. Esa es la tercera diferencia. La cuarta diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra es que en el arrebatamiento nadie le verá, solamente la iglesia que será arrebatada. Mientras que en la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra, todo ojo le verá. Es decir, cuando la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados hasta las nubes y nos encontraremos con Él en el aire para estar por siempre con Él, solamente la iglesia tendrá la dicha de poder ver al Señor. Mientras que en la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra, todo ojo le verá. Pastor, ¿cómo será esto? Le explico. La Biblia muestra en el libro de Apocalipsis, habla de la guerra de Armagedón. ¿Cuántos han oído acerca de eso? Que será en el oriente
y que se conoce también teológicamente como la tercera guerra mundial que existirá sobre la tierra. En el momento que la iglesia es arrebatada al cielo, comienzan los 7 años de la gran tribulación. Mientras que en el cielo se está celebrando las bodas del Cordero, la iglesia está recibiendo los galardones y todas esas cosas por 7 años. En el mismo tiempo que la iglesia se está recibiendo los galardones y entramos al tribunal de Cristo y estamos en la boda del Cordero, al mismo tiempo de esos 7 años en la tierra están viviendo la gran tribulación. 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra y de destrucción. Y Cristo aparecerá, vendrá al final de la gran tribulación, como dijimos, al final de los juicios. ¿Qué pasará? ¿Qué sucede cuando hay guerra entre naciones? Comenzamos a ver a través de las televisiones las informaciones acerca de las guerras, acerca cómo va todas esas cosas. En el momento que se vaya a desatar la tercera guerra mundial, que serán varias naciones, 13 naciones, habla Apocalipsis, la mayoría de las naciones se levantarán contra una sola y será Israel. En ese momento todos los medios de comunicación estarán centrados en esa tercera guerra mundial. Estarán centrados ahí. ¿Cuándo sucederá que todo ojo le verá? Cuando Cristo aparezca en las nubes, venga con las nubes y la iglesia y ponga sus pies en el monte de los olivos, donde será la tercera guerra mundial. Dice que el monte de los olivos se abrirá en dos. Todos los medios de comunicación estarán centrados viendo la tercera guerra mundial. Y es a través de los medios de comunicación que todo ojo le verá. Mientras que en el arrebatamiento, la gente se dará cuenta que sucedió un arrebatamiento. Se dará cuenta que Cristo vino por su iglesia cuando empiecen a buscar familiares que han desaparecido. Comiencen a darse cuenta que hay mucha gente que desapareció. Allí es donde ellos se darán cuenta que Cristo vino y levantó a su iglesia. Eso es en cuanto al arrebatamiento. Mientras que en la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra se pondrá en el monte de los olivos y a través de los medios de comunicación todo ojo le verá. ¿Se da cuenta del enredo que teníamos? ¿Se da cuenta de la mala enseñanza que hemos tenido? Y todavía hay muchos principios allí que diferencian estos dos eventos. Así que la cuarta diferencia es que en el arrebatamiento solamente la iglesia verá al Señor, los que se han arrebatado. Mientras que en la segunda venida literalmente a la tierra de Cristo, todo ojo le verá a través de los medios de comunicación. La quinta diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra es que el arrebatamiento, oído, presta atención a esto, no depende de ninguna señal. La inminente venida de Cristo a la tierra, o mejor dicho, al aire, para arrebatar a su iglesia, no depende de ninguna señal. Cristo no está esperando que se cumplan señales para poder venir por la iglesia. Mientras que en la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra, que viene para Israel, sí depende de señales. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en la escritura que leímos de Primera de Tesalonicenses. Lo que dice Pablo acerca de la doctrina de lo que es el arrebatamiento. Pablo es el que está detallando la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Mire la posición que toma el apóstol Pablo. Cuando vino Cristo, hace aproximadamente 2014 años. Cuando Cristo muere, resucita, deja la encomienda de la gran comisión. Más adelante Pablo comienza a matar gente y luego se convierte Pablo y Dios le da la revelación de todos estos misterios como entre 15 y 20 años después. Le da la revelación de lo que es
el arrebatamiento de la iglesia. Y Pablo, explicando esto, dice en el verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, mire lo que dice Pablo, que nosotros que vivimos. Es decir, Pablo se está incluyendo en esa lista. ¿En la lista de quiénes? Miremos bien. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga bien aquí, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pablo, el que desarrolla la doctrina del arrebatamiento, dice: luego que los muertos en Cristo resuciten primero, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahora, óigame bien. Si la doctrina del arrebatamiento dependía de señales, entonces Pablo no podía escribir: nosotros, incluirse dentro de ese grupo, los que seamos arrebatados, nos encontraremos con él. Pablo tendría entonces que salirse del grupo y decir: entonces, después de las señales que se cumplan, los que queden en ese momento serán arrebatados al cielo, porque habían señales entonces que habían que cumplir. ¿Por qué Pablo se incluye en el grupo de los arrebatados? Porque Pablo sabía que el Señor podía llegar en cualquier momento a arrebatar su iglesia. Por eso Pablo escribe también: la venida del Señor está cerca. Por eso Pablo tenía ese empuje de predicar el evangelio y estaba desesperado por ganar almas, porque él pensaba que en cualquier momento el Señor podía venir. De manera que la doctrina del arrebatamiento no depende de ninguna señal, de ninguna. Y hoy en día hemos oído predicadores diciendo: es que se levantará nación contra nación, guerra contra guerra, y así sucesivamente, y un montón de señales que no aplican al arrebatamiento, sino a la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra, que sucederá 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Ahora imagínense, si la gente está esperando al Señor por las señales, se están atrasando 7 años. Así que el arrebatamiento de la iglesia no depende de ninguna señal. Por eso el Señor puede llegar en cualquier momento. Y aquí voy con otro bombazo de los buenos. Porque hay gente que aplica que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y eso no es así tampoco. El arrebatamiento de la iglesia no sucederá como ladrón en la noche. En otros países es de día. Ahora, ¿cómo explica usted que si Cristo venga ahora mismo aquí en la noche, tiene que esperar que allá sea de noche? Hello, ¿está aquí o se fue? Y algunos están pensando que viene en la noche. No, hermanos, puede venir en la mañana, puede venir al mediodía, puede venir en la tarde. En cualquier momento puede suceder eso. En cualquier momento. Algunos solamente, ay Dios mío, aquí viene la palabra de ciencia, solamente agarran la noche para decir: Señor, perdóname, me arrepiento por si las moscas vienen en la madrugada. Pero en el día quieren hacer y deshacer, y gritan y ofenden y hacen desastre y pecan y miran lo que no tienen que mirar, y en el día y en la noche: Señor, perdóname. No, hermanos, en cualquier momento puede llegar. Así que la quinta diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida literal de Cristo a la tierra es que en el arrebatamiento no depende de ninguna señal. Mientras que, oído, la venida de Cristo literalmente a la tierra, cuando hablo literalmente es que lo verán personalmente ahí parado, sí depende de señales. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 24, cuando habla de esto, los discípulos le preguntaron al Señor. Le hicieron 3 preguntas. Y 3 preguntas que eran referenciales o referentes a Israel.
y no a la iglesia. Recuerde que la iglesia nace en el momento, en su sentido espiritual, la iglesia nace en el momento que Cristo resucita de entre los muertos. Cuando Cristo muere, Él resucita al tercer día. Al resucitar, la iglesia en su sentido espiritual nace. Y en su sentido físico se desarrolla o nace en Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo. De manera que en Mateo capítulo 24, y vaya por allí, vaya allí conmigo por favor. Cuando los discípulos hacen la pregunta, ellos no estaban preguntando de arrebatamiento. Ellos estaban preguntando cuándo Él vendría a Israel. Yo le dije que el arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con la iglesia, mientras que la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra tiene que ver con Israel. Y cuando los discípulos preguntan, hacen sus interrogantes en base a la nación de Israel. Mire el capítulo 23, verso 37, lo que Jesús habla, y luego la pregunta en el capítulo 24. Dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén. ¿De quién está hablando? Hello, ¿cuántos están aquí? ¿De quién está hablando? De Jerusalén. No está hablando de la iglesia. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿A quiénes? A los israelitas, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis. He aquí vuestra casa os dejará desierta. ¿De quién está hablando? De Jerusalén. Quedará desierta la casa de ellos. ¿Cuál es la casa que ellos tenían ahí? El templo. Porque os digo que desde ahora no beberéis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta palabra se cumplió una vez cuando Jesús entró a Jerusalén montado en el pollino. Y se cumplirá por segunda vez cuando Cristo venga literalmente a la tierra, que la gente lo vea así. Algunos por los medios de comunicación, y los que están ahí lo van a ver personalmente allí. Sigue el capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo, ¿dónde estaban? En el templo. Y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Por qué mostraban los edificios del templo? Porque el templo de Jerusalén era bellísimo. Y ellos quisieron impresionar a Jesús, mostrándole los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿quién? Jesucristo. ¿Veis todo esto, es decir, el templo? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo, el templo fue derribado y todavía está abajo. Ahora mismo los judíos continuamente envían un porcentaje de lo que ganan a Israel para dejarlo para el momento que toque reedificar el templo. Sigamos leyendo. Verso 3, aquí entra la pregunta. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿quién estaba sentado? El Señor. ¿Dónde estaba sentado? En el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué estaba preguntando? En primer lugar, estaban preguntando de lo que le había dicho anteriormente. ¿Cuándo sería el momento que el templo sería derrumbado? Que ya sabemos que fue en los años 70 después de Cristo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Oído. Aquí ellos están pidiendo señal. Ya yo le dije que cuando ellos hacen la pregunta, ellos no conocían nada de arrebatamiento. Si usted lee desde Génesis hasta el momento de este capítulo, Jesús no había hablado nada de arrebatamiento. De manera que cuando los judíos preguntan, los discípulos se estaban refiriendo a la nación de Israel. ¿Cuándo sucederán estas cosas en cuanto al templo? ¿Cuándo será el tiempo de tu venida? ¿A dónde? A Israel.
Y tercera pregunta hace: ¿y del fin del siglo? Oído, está hablando de las señales del tiempo donde Cristo vendría literalmente a la nación de Israel. Que esto es 7 años después de la gran tribulación. 7 años después que ha sucedido el arrebatamiento. Ellos piden señal. Veamos ahora lo que Jesús le dice. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿A quién le estaba hablando? A los discípulos y a los judíos. Oiréis de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero, oído, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahí están las señales. ¿Para qué? Para la venida de Cristo literalmente a la nación de Israel, que es 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Con quién mayormente será la guerra? Contra la nación de Israel. Así que hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra. En el libro de los Hechos la Biblia habla que cuando el Señor se iba para el cielo, los discípulos le preguntaron: ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y el Señor les respondió: no os conviene a ustedes saber eso. Ustedes lo que necesitan saber es que pronto serán llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a ellos no les pertenecía ese tiempo. Lo que les pertenecía a ellos saber y entender era el tiempo de la gracia y del derramamiento del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Así que cuando los discípulos preguntan eso, se estaban refiriendo a Israel. ¿Qué era lo que iba a suceder con ella? ¿Qué era lo que iba a acontecer con ella? ¿Cuándo el Señor regresaría? Y mire que habla que muchos se harán pasar por Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo en la gran tribulación? Pronto le voy a hablar acerca de las 6 etapas del dinero. La primera etapa del dinero fue en morocotas, monedas de oro, de plata. La segunda etapa fue el billete. La tercera etapa del dinero es el dinero plástico, las tarjetas de débito. La tercera etapa del dinero ha sido los cheques. Ahora están eliminando las tarjetas de débito y están tratando de eliminar los cheques. La sexta etapa del dinero ha sido o está siendo la transferencia. Transferir dinero para otro. ¿Qué es lo que está buscando este sistema? Eliminar completamente el billete. Cuando eliminen completamente el billete, entrará en vigencia lo que será el microchip, que es el sello de la bestia. Y a nosotros solamente nos falta, óigame, solamente falta una etapa. Ya los bancos no quieren dar chequera. ¿Cuántos saben eso? Pura transferencia. ¿Para qué? Para desaparecer totalmente el dinero. Y después implantar lo que es el microchip. Ese es el trabajo que se abre para darle entrada al anticristo como gobernante de las naciones y decir que él es el Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la nación de Israel reconocerá al anticristo como el Cristo. Por 3 años y medio él va a declarar paz, tranquilidad, eliminará el dinero para que la gente opte por ponerse el microchip en 3 años y medio. Pero ¿qué sucederá a los 3 años y medio? Dice la escritura que se cumplirá la profecía que dice que él sacrificará una cerda en el templo de Dios. Cuando eso suceda, lo mismo que hizo Antíoco Epifanes,
que se metió en el templo y sacrificó una cerda. Y eso levantó la revuelta de los judíos contra ellos, una guerra. Eso será lo que levantará una guerra. Ellos aceptarán al anticristo como el Mesías. ¿Cuándo se darán cuenta que no es el Cristo? Cuando sacrifique la cerda. De manera que es en ese tiempo de la gran tribulación donde Israel será engañada. Por eso Jesús habló de que a él no lo habían recibido como el Mesías, pero vendrán otros y sí lo iban a aceptar. ¿Cuántos han leído eso? Así que allí hay una diferencia bastante amplia. El arrebatamiento de la iglesia tiene que ver, no depende de señales, mientras que la segunda venida de Cristo depende de las señales. Depende de eso. Y depende de una señal más fuerte. Depende del arrebatamiento de la iglesia. Porque a lo que la iglesia sea arrebatada es donde comienza los 7 años de la gran tribulación. Así que para que se cumplan esas profecías a plenitud, primero tiene que suceder el arrebatamiento de la iglesia. ¿Me estoy explicando? ¿Está entendiendo la diferencia? Aleluya. Número 6. Sexta diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra. La sexta diferencia que hay entre estas dos doctrinas es que en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán. En el arrebatamiento de la iglesia, dice Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Mientras que en la segunda venida de Cristo a la tierra no habrá resurrección, sino muerte. ¿Está aquí todavía? En el arrebatamiento de la iglesia, los que han muerto en Cristo, incluyendo a judíos que se han convertido al evangelio, serán resucitados. Resucitarán. En la Biblia hay dos tipos de resurrección. Muestra solamente dos resurrecciones. La resurrección de los muertos en Cristo cuando el Señor los arrebate, y la resurrección que habrá de los que murieron sin Cristo para juicio eterno en el juicio del trono blanco. Ese es otro tema que después vamos a detallar. De manera que en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar. Mientras que en la segunda venida literalmente de Cristo a Israel, cuando ponga sus pies en el monte de los olivos, lo que habrá es muerte. Apocalipsis dice que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos. Cuando el Señor venga, va a venir para enjuiciar a las naciones. Va a venir para enfrentar al anticristo y a las naciones que se levantaron contra Israel. Y dice Apocalipsis que solamente con el soplo de su boca destruirá todas esas naciones, todos esos ejércitos que se levantaron contra Israel. ¿Se da cuenta de la diferencia de los dos eventos? En el arrebatamiento los muertos resucitan, los muertos en Cristo. Mientras que en la segunda venida literalmente de Cristo lo que habrá es muerte. Y será tan fuerte la muerte que la sangre de la gente muerta llegará hasta el borde de los frenos de los caballos. Mire lo que dice Apocalipsis. Capítulo 19. Verso 11 y 16 al 19. Dice el verso 11. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y, ¿qué dice ahí? Pelea. Cuando Cristo viene a buscar a la iglesia, ¿viene a pelear? No. Pero cuando viene la segunda venida a la tierra, literalmente, se le llama la segunda venida literal, es porque Él vendrá y pondrá sus pies en la tierra. Mientras que en el arrebatamiento no. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es ese?
el Cristo de la gloria. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de quienes, de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. El ángel invitó a las aves de los cielos, es decir, el samuro estará invitado de primero en esa cena. ¿Para qué? Para que comieran de la carne de los muertos que van a haber en esa tercera guerra mundial. Porque el que saldrá de defensor por Israel será el mismo Señor Jesucristo, con la iglesia que vendrá con él. Aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Santo. ¿Podemos ver ahí la diferencia? En el arrebatamiento los muertos en Cristo resucitan, mientras que en la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra habrá es muerte. Aleluya. La séptima diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo a la tierra literalmente es que la iglesia tendrá su encuentro con el Señor Jesucristo en las nubes. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 que nos encontraremos con Él. ¿Dónde? En las nubes. Seremos arrebatados hasta las nubes para encontrarnos con Él en el aire. Por siempre viviremos con Él. Mientras que en la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra, Él se va a encontrar es con Israel en su tierra. En el monte de los olivos destruirá a todas las naciones que se hayan levantado, todo el ejército que se haya levantado contra Israel. Y ahí establecerá el reino milenial de Cristo con la iglesia. Así que ahí podemos ver otra diferencia. El encuentro de la iglesia en el arrebatamiento con el Señor será en el aire. Mientras que la segunda venida, el encuentro del Señor será con los israelitas en la tierra. Son dos cosas diferentes, muy diferentes. De manera que no podemos mezclar estos dos acontecimientos. Y para esto le voy a hacer ver algunas expresiones bíblicas para que usted pueda ir haciendo una diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra. En la palabra de Dios se va a encontrar algunas expresiones tales como ¿cuál? Como estas. La venida del Señor, que tiene que ver con arrebatamiento. La mayoría de las veces aplica arrebatamiento, excepto en Mateo capítulo 24, que aplica a la venida literalmente de Cristo a la tierra, que es la segunda venida. En cuanto a arrebatamiento, nos vamos a encontrar expresiones en la Biblia como la venida del Señor. Nos vamos a encontrar expresiones como el traslado, que eso lo hemos estudiado, dice que serán trasladados. Como tercer punto nos encontraremos con expresiones como la inminente venida de Cristo, hablando teológicamente. Nos encontraremos con la expresión el arrebatamiento, que ya lo hemos estudiado. Y también otra expresión, la venida de Cristo. Está la venida del Señor y está la venida de Cristo, que aplican al arrebatamiento de la iglesia. Para la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra, nos vamos a encontrar estas expresiones bíblicas. La segunda venida de Cristo. Recuerde que en el arrebatamiento el Señor no viene a la tierra, se queda en las nubes, en el aire. Otra expresión que aplica a la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra, viniendo en gloria. Usted puede encontrar en las Escrituras esa expresión. Cuando habla de que viene en gloria, es que viene en actitud de juicio. También podemos encontrar otra expresión, el día del Señor. ¿Cuántos han leído esa expresión en la Biblia? El día del Señor. Esa palabra, el día del Señor, aplica a juicio. Y cuando hablamos de juicio estamos hablando de gran tribulación. Y a yo le expliqué que la gran tribulación comienza cuando la iglesia es arrebatada.
también nos encontraremos con esta expresión aquel día, que también aplica juicio. También nos encontraremos con otra expresión, el gran día del Señor, que tiene que ver con juicio. Y también, por último, nos encontraremos también con esta expresión, el día de la angustia. Así que si usted se pone a detallar y a estudiar bien cada uno de esos versos y esas expresiones, usted va a poder hacer una diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la doctrina de la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra. Ahí tiene algunas diferencias, aunque hay otras más en la Biblia que de repente usted puede encontrar. Por ejemplo, aquí está una. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor mismo tocará la trompeta. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No dice que un ángel tocará la trompeta. Hello, ¿cuántos están aquí? Mientras cuando habla acerca de los juicios del día del Señor, de la segunda venida literalmente de Cristo a la tierra, del gran día, del día de la angustia, habla que el séptimo ángel tomó la trompeta y la tocó. Apocalipsis capítulo 7. Ahí hay otra diferencia. En el arrebatamiento el Señor tocará la trompeta. El Señor mismo, ¿cuántos han leído eso? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. De manera que en el arrebatamiento ningún ángel tocará trompeta, sino el Señor mismo. Hello. Pastor, pero la Biblia dice que el Señor no sabe cuál es el día ni la hora, sino el Padre. Hello. Lo dijo cuando estaba en esta tierra como humano. ¿Cuántos están aquí? Jesús en esta tierra operó como hombre humano. Por eso dijo, ni yo, y no mintió, ni yo, ni los ángeles saben ni el día ni la hora, sino el Padre Celestial. Pero a lo que resucita, toma de nuevo su autoridad como divino, y como divino, como omnisciente, como omnipresente, conoce todas las cosas, está en todo lugar y sabe todo. ¿Entendió el mensaje? Si no, le predico otra hora más. Ya sabe, cuando alguien le vaya a hablar del arrebatamiento y comience a mezclar, ella va, eso no es así, venga acá. ¿Qué va a hacer usted ahora con lo que ha oído? Lo va a estudiar bien. En estos días estaba viendo a través del enlace un predicador reconocido que estaba mezclando esas dos cosas. Y muchos han mezclado eso. Cuando hay diferencias en